Playtime, aunque muy colorida por fuera, realmente esconde un terrible secreto. Experimentaban con decenas de pibes inocentes con tal de transformarlos en monstruos horribles. Y uno de ellos es Catnap, quien en un intento de ayudar a cierta mano metálica terminó convertido en el nuevo enemigo del capítulo 3. Pero las cosas no son realmente lo que parecen y hoy veremos su verdad. Empezando todo gracias a la... Aunque hayamos visto a Catnap a lo largo de trailers, teasers e incluso en el ARG como un personaje peligroso al que jamás quisiéramos encontrar, antes de ser convertido en un monstruo era simplemente un pibe común. Y es que el gato morado nació gracias a Theodore Granville, un niño de apenas unos 7 años que para su mala fortuna cayó dentro del Playcare como el resto de niños huérfanos. Desgraciadamente el destino de este pibe fue muchísimo peor del que nos imaginaríamos, pues días antes de que lo transformaran en esta espantosa criatura, Theodore la pasaba bastante mal al no tener a prácticamente nadie con quien interactuar, siendo alguien muy solitario. Pero todo esto cambió el día que empezó a comunicarse con un amigo imaginario. Y aunque en un principio esto preocupó un poco a los trabajadores que monitoreaban el progreso de los niños dentro del orfanato, lo dejaron pasar porque a fin de cuentas solo era un niño. Pero para Theodore, este amigo imaginario lo significaba todo, pues era la única voz que tenía acompañándolo en todo momento dentro de su soledad. Lo turbio empezaría cuando Theodore empezó a escuchar quizá demasiado a su amigo imaginario, el cual le pedía constantemente que saboteara las instalaciones de Playtime Co., incluso hasta robando uno de los grab packs de los trabajadores para intentar abrir una compuerta. Pero al ser un niño muy pequeño, Theodore terminaría electrocutándose y casi muriendo en el intento. Fue ahí donde se dieron cuenta que quizás su amigo imaginario no era tan imaginario, tratándose de nada más y nada menos que del experimento 1006, o el prototipo, un personaje que hemos visto a lo largo de la saga y que guarda un misterio tremendo, al ser el único monstruo que tuvo la valentía y el poder suficiente como para activamente rebelarse contra sus creadores. Y para la mala fortuna de Theodore, los trabajadores en el lugar decidieron salvarle la vida y utilizaron su cuerpo para así darle forma al monstruoso gato púrpura, Catnap, una versión tenebrosa e mórbida de uno de los peluches de la línea de los Smiling Critters, el cual escupía este gas rojo para así adormecer a los niños, posiblemente mutarlos, causarles pesadillas y desvivirlos mientras reían inconteniblemente. Todo esto, por supuesto, en contra de la voluntad del pequeño Theodore, quien con poco casi nulo poder de decisión fue manipulado, aprovechándose de su corta edad para obligarlo a hacer cosas horribles contra sus compañeros y quizás amigos que pudo haber tenido en este orfanato. Y es que todo esto fue causado indirectamente por el experimento 1006, que aunque sabemos realmente muy poco sobre este monstruo, conocemos algunos detalles que lo hacen verdaderamente peligroso en contra de los propios trabajadores que lo volvieron tal y como es, como su gran inteligencia que fue vista gracias a uno de los VHS, donde con pocas herramientas pudo crear un puntero láser para así desactivar la cámara de seguridad de su celda, su habilidad para adaptarse a prácticamente cualquier circunstancia gracias a que va añadiendo partes a su cuerpo, y el hecho de que para ese momento seguramente el 1006 rondaba la fábrica detrás de las sombras buscando una oportunidad perfecta para vengarse. Todo esto lo convertía en el monstruo ideal al que Playtime Co. realmente debería de prestarle mucha atención si no querían desaparecer del mapa, pues desde Project Playtime nos quedan claras sus intenciones, al ser esta posiblemente la voz del tutorial de monstruos, demostrando su desacuerdo con Playtime, quien intenta crear más juguetes, ordenándonos a nosotros en el rol de Huey Gui que los detengamos. Este experimento además detesta a los trabajadores de la fábrica y por eso fue que sucedió el terrible acontecimiento del 8 de agosto de 1995, o también conocido como... Nos queda claro entonces que Catnap, si bien obviamente es un monstruo al que debemos de tenerle miedo con justa razón, no es su culpa el que se hace, sino más bien es una víctima de sus propias circunstancias, al ser un niño pequeño manipulado y utilizado por Playtime Co. para su propio beneficio, y previamente guiado por el experimento 1006 que quería sabotear la fábrica desde dentro para así vengarse por lo que le habían hecho, pero que indirectamente causó que lo convirtieran en la criatura escupegas del capítulo 3. Lo curioso acá es que si bien Catnap fue manipulado fácilmente durante un tiempo por Playtime Co. para escupir ese gas y hacer que los niños fueran a dormirse, una parte de la conciencia de Theodore quedó atrapada en la criatura, pues a día de hoy sabemos que Catnap adora el experimento 1006, considerándolo prácticamente como un dios, y al Playcare como una especie de iglesia. Obviamente esto es porque la cabeza del pequeño quedó trastornada, al tener al experimento 1006 como su única figura amistosa dentro del orfanato, pero las acciones de Playtime Co. permitieron que eso quedase en su conciencia durante un buen tiempo. Sin embargo, a pesar de que Catnap fuera utilizado como uno de los monstruos de Playtime Co. gracias a la iniciativa de los Bigger Bodies o cuerpos grandes, que básicamente plantea el usar monstruos como trabajadores, él seguía teniendo contacto directo con el experimento 1006, siendo así como estos se pondrían de acuerdo junto con los demás monstruos y un día atacarían todos en conjunto a los trabajadores, miembros del personal y demás víctimas que estuvieran dentro de la fábrica un 8 de agosto de 1995 a las 11 am, volviendo un caos total toda la fábrica y haciendo que varios trenes se descarrilaran, trabajadores fueran devorados vivos dentro de las instalaciones y que todo el personal que pudiera sobrevivir evacuara rápidamente el lugar. Muy pocos lo lograron, pues una gran mayoría terminó muerto.
muerta, convirtiendo a la Hora de la Alegría en el evento trágico que marcó el cierre definitivo de Playtime Co. Pues estaba más que claro que después de tantos experimentos, manipulaciones y muchísimo sufrimiento, los monstruos querían su libertad, y finalmente la lograron. Pues este evento cerró las puertas de la fábrica y se dejaron de producir juguetes, al menos durante 10 años, hasta la llegada de Player, gracias a la carta que recibimos. Pero a pesar de todo esto, Catnap y el experimento 1006 seguían siendo un peligro, y no eran vistos por todos como la salvación que se les había prometido. Y es que aunque una gran parte de los monstruos considera el experimento 1006 como su salvador y como su ángel protector, cuestión que podemos verla en inscripciones en las paredes de toda la fábrica, no todos estaban completamente de acuerdo con esto. Y una de las juguetes que realmente no quería que nada de eso sucediera fue nada más y nada menos que... No es para nadie un misterio que el nombre del juego sea Poppy, pues justamente la historia gira alrededor de la muñeca que liberamos de la caja de cristal en el primer capítulo. Poppy desde el principio de la historia del juego se nos presenta como una muñeca tranquila, pero que esconde un gigantesco secreto. Y es que es gracias a ella que los demás experimentos se hicieron realidad, pues tal y como ella misma nos dice, tener la chance de existir como una muñeca fue lo que causó tanto dolor y sufrimiento en tanta gente, ya que Playtime Co quería replicar este éxito con sus demás creaciones. Y aunque Poppy fuera consciente de que habían muchos niños que eran víctimas de los trabajadores, ella siempre estuvo en contra tanto de Catnap como del experimento 1006, y esto lo sabemos gracias a sus acciones, y al hecho de que ella junto a Kissy Missy parece que serán nuestras aliadas en esta historia únicamente por el hecho de que nos ven lo suficientemente capaces como para darle fin a este monstruo. Hay que recordar que realmente las acciones de Catnap, si bien no fueron totalmente justas, ya que muchos trabajadores inocentes perecieron, también hay que entender que al final sus acciones eran para liberar a los experimentos que Playtime Co había mantenido cautivo durante años, aprovechándose de estos para tenerlos como trabajadores sin ningún tipo de cuidado y trato especial, y además teniendo como debilidad el hecho de que la mayoría de monstruos tienen un apetito incontenible por la carne que necesitan saciar constantemente. Por lo tanto, no tendría ningún tipo de sentido que Poppy quisiera detener al experimento 1006 y a Catnap si a fin de cuentas fue gracias a ellos dos que los demás monstruos obtuvieron su ansiada libertad y que los niños dejaron de ser usados como experimentos por parte de los trabajadores. Además hay que recordar que la actitud de los monstruos hacia Poppy jamás fue muy amistosa que digamos, pues si bien reconocen que ella es un experimento al igual que ellos, saben que sus intenciones van con el fin de terminar con la vida de aquel monstruo que pudo conseguirles la libertad a todos dentro de la fábrica. Así que no cabe duda que Poppy nos oculta algo mucho más profundo, ya que ella fue la que en contra de nuestra voluntad nos envió directamente hacia este lugar, usándonos para su conveniencia con tal de detener al experimento 1006, a pesar de que Player quería escapar de la fábrica debido a que casi pierde la vida en más de una ocasión. Además, si vemos las ventilaciones por donde nos persigue Oogie Boogie en el primer capítulo o las constantes pantallas de muerte, no parece que los monstruos vean el experimento 1006 como una amenaza, sino como la salvación. Y al final Catnap es simplemente otro monstruo que para bien o para mal simplemente fue víctima de sus circunstancias, siendo obligado tanto por los trabajadores como por el experimento 1006 a hacer cosas que este niño realmente nunca quiso hacer. En todos los capítulos nos muestran a los monstruos como los villanos, y quizás por un buen motivo Mommy Longlegs siempre le tuvo miedo al prototipo. Quizás hasta esto podría explicar por qué Poppy estaba encerrada en su caja de cristal desde un inicio, probablemente porque ningún monstruo quería que alguien se acercara lo suficiente hacia ella como para caer en sus juegos y manipulaciones. Esto podría explicar por qué Oogie Boogie al inicio del juego intenta evitar que hablemos con ella, persiguiéndonos hasta desafortunadamente caer al vacío, o el por qué Mommy Longlegs la secuestra para jugar con nosotros de manera despiadada, ya que ella nos tiene tanto rencor como a cualquier otro empleado de la fábrica. Incluso en el minijuego de Status, Mommy reconoce que nosotros trabajamos anteriormente dentro de Playtime Co, y el motivo por el cual nos hace pasar todas estas pruebas es para torturarnos, al igual que como muchos trabajadores lo hicieron con los niños huérfanos del Player. Si nos ponemos a pensar, es probable que Poppy todo este tiempo no haya sido la buena, sino que se tratase de un antagonista al igual que el 1006, con la diferencia de que ella quiere revertir lo que el prototipo ha hecho, haciéndonos ver a Catnap y a los demás monstruos como los malos, cuando en realidad ellos siempre fueron las víctimas de toda esta historia. Es por esto que quizás, y solo quizás, en el capítulo 3 le pongamos un fin a Catnap de manera algo injusta, porque al final el pobre Theodore siempre siguió órdenes de cualquiera que le prestara la suficiente atención como para considerarlo un amigo. ¡Me piro vampiro!